Estaríamos así como estamos, ni tampoco estaríamos en el Evangelio. Hechos 22, 17, vamos a continuar un poquito con la ministración de la Iglesia Apostólica y cuán importante es revisar las pisadas y los acontecimientos, porque nos enseñan. Verso 17, dígame un fuerte amén cuando lo tenga. Y continuamos con el capítulo 22, que ahí hay mucha riqueza, que no logré resumirlo todo, pero que hay mucho que aprender de todas maneras en lo que hoy quiero compartirle, que el Señor me dio para compartirle a usted. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén, me hallaba orando en el templo y caí en un éxtasis. Y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación. Y cuando los mantos de los que, ¿cómo dice? Cuando los mantos de los que estaban matando, mantos de los que estaban matando a Esteban, desde luego, ¿verdad? Dice, vamos a regresar porque aquí terminé con el verso. Yo encarcelaba, dice el verso que 19, a los que creían en ti, y cuando se derramaba, ahí está, la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Y vamos a hablar precisamente de la designación apostólica de Pablo a los gentiles. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y rápidamente quiero compartirle, hermano, que si no hubiera habido esta designación, yo creo que nosotros no tuviéramos evangelio. No voy a decir yo que Dios no hubiera buscado otro medio. Dios puede buscar medios, porque cuando una persona no se deja usar por el Señor, Dios levanta otra, así de sencillo. Dios no se queda nunca, hermano, con lo que va a hacer. Sin embargo, me imagino que hubiera sido más difícil, porque cuando usted mira la iglesia apostólica de los Hechos, y usted mira a los 12, los mira, al menos yo le he enseñado a usted que lo podemos ver claramente, que fueron apóstoles que, a mi parecer, se desviaron del propósito, se limitaron en el propósito. Entonces, cuando una persona se desvía y se limita, hasta ahí terminó, ahí se frenó. Y cuando no conoce la designación una persona, entonces terminan como los apóstoles. Los apóstoles terminaron clara y evidentemente, hermanos, bíblicamente hablando, desviados. No desviados del evangelio, quiero aclarar, hermanos, para aquellos que me están viendo por internet, porque hay mucha gente muy osada para tergiversar las palabras a veces, pero sí desviados de la designación por la cual el Señor les llamó. ¿Para qué les llamó el Señor? Para que fueran, a ellos les dijo: vayan y hagan discípulos. Fíjense que ahí el apóstol Pablo ni siquiera estaba en la película. El apóstol Pablo aparece, hermano, en el tiempo cuando la iglesia apostólica ya estaba en función. Ya estamos hablando del capítulo 9 de Hechos. Ya para ese entonces la iglesia ya había sido consolidada. Primero había nacido, luego había sido consolidada, y después había creado una imagen. Y luego en el capítulo 6 usted mira el orden donde surgen los ayudantes, hermanos, en la iglesia, que serían 7 varones de testimonio, voy a llamarlo de esa forma, que servirían mesas.
Ya en el capítulo 7 usted mira, hermano, a un Esteban como un apologista defendiendo la fe, dando toda una cátedra a los judíos, desde Génesis hasta, diría yo, casi hasta Apocalipsis, pero no existía en ese entonces todavía Apocalipsis. Pero les habló todo el plan de Dios. Capítulo 8 vemos ya a los discípulos funcionando en la predicación a Samaria, hermano, y vemos cómo el Señor visita Samaria. Pero en el capítulo 9 vemos a Pablo teniendo un encuentro con el Señor. Entonces, por eso le digo que antes de eso el Señor designó a los 12 y alrededor de 500, conforme a 1 Corintios capítulo 15, verso 3, usted lo puede mirar ahí está escrito, donde la palabra del Señor, hermano, muestra que se le apareció a los 11 y luego a Pedro, desde luego solo, y también se le apareció alrededor de 500. No dice que eran 500, dice que eran alrededor de 500. Por eso cuando usted mira capítulo 1 de Hechos, hermanos, que los discípulos del Señor están viendo ascender al cielo al Señor llevado por ángeles. La Biblia dice que una nube, pero en realidad es una nube de ángeles que le están llevando. Ahí está el ministerio angelical que lo está cubriendo el Señor para ascender al cielo y desaparecer, lo cubren completamente. Y usted mira ahí que ahí hay discípulos en el monte de los olivos viendo al Señor ascender y dejándoles un mensaje que así como están viendo que el Señor se está yendo, así vendrá de nuevo. ¿Por qué le digo ángeles? Porque cuando el Señor regresa dice que viene con sus santos ángeles en poder. Y aún viene con ángeles, me gusta mucho esto, hermano, porque dice con sus ángeles de fuego. Imagínense, hermano, no solamente ángeles, sino que tiene ángeles de fuego, seres de fuego que vienen con el Señor y sus santos a establecer su reino cuando venga el tiempo. Pero usted mira ahí claramente, hermano, capítulo 1 de Hechos, donde se ve que los ángeles le dicen a los discípulos, pero antes de eso, el Señor les comisiona a los apóstoles y a los discípulos que vayan y hagan discípulos de todas, ¿qué? Diga conmigo, las naciones. Naciones, hermano, vamos, dígalo más fuerte, naciones. Todas las naciones. Pero ¿qué hacen los apóstoles? Se sientan en Jerusalén. ¿Sí o no? Por eso tuvo que venir la persecución del capítulo 9 a sus inicios, hermanos, donde el Señor sacude a la iglesia. Y empieza una persecución que empieza a suscitarse desde el capítulo 7, si bien es cierto, pero que se ve en todo su apogeo en el capítulo 9, comandado por el apóstol Pablo, que perseguía, traía cartas del Sanedrín para perseguir y amarrar y llevar a Jerusalén amarrados a los cristianos, hermanos, para asesinarlos en nombre de Dios. Y los judíos le aplaudían, estaban contentos por el trabajo apostólico en la ley de Pablo, no en la gracia, en la ley. Entonces podemos mirar que ahí es cuando el Señor agarra a la iglesia apostólica y sacude, pero solo salen discípulos. Salió Felipe a Samaria, salió Esteban, hermano, y usted los mira que salen disparados, algunos otros que la Biblia no los menciona por nombre, pero que en el capítulo 11 del libro de los Hechos se habla ahí que salieron cuando vino la persecución en Jerusalén hacia Antioquía. Y entonces Antioquía fue conquistada, hermano, y en medio de esa conquista de Antioquía se establece lo que se conoce como la iglesia apostólica profética gentil. Ya no la iglesia apostólica y profética de Jerusalén, sino la iglesia apostólica y profética gentil de Antioquía, de donde el Señor levanta a Pablo y a Bernabé como dos apóstoles más, que ya no tenían nada que ver con el Cordero, pero que la Biblia dice que son apóstoles, hermano, y la Biblia los llama apóstoles, que no son necesariamente apóstoles
del Cordero, que no estuvieron con el Señor, los llamó el Señor. Fueron apóstoles que los llamó el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que los he llamado. Y oraron por ellos. Después de haber ayunado, les impusieron las manos y los enviaron al trabajo misionero. ¿Está claro? Usted mira clara la película, ¿no? Para no confundirnos, hermano, con tantas doctrinas que corren por ahí, empezando con la idea de que no hay apóstoles, que solamente hay 12. Y entonces cuando vemos a Pablo, yo le dije un día a un hermano que no creía en los apóstoles, dije: ¿qué hacemos con Pablo? Pues Pablo pues es apóstol. Sí, pero si él nomás había 12, pues. Entonces, ¿qué hacemos con Pablo? ¿Qué sería? El apóstol número 14, porque Jesús era el apóstol, hermano del Padre, el enviado. ¿Sí? Judas prácticamente constituía el 13º apóstol, pero viene Matías y lo suple, entonces sería el 14, ¿no? Y Pablo sería el 15, o Bernabé, quién sabe. Ahí que se peleen de a ver quién es primero, si Bernabé o Pablo, pero la Biblia dice que los dos serán apóstoles, enviados, hermanos, al trabajo del ministerio. Entonces, sentamos y esclarecemos una vez más de que el Señor sigue teniendo ministerios apostólicos que están dedicados y comisionados, designados a la edificación de la iglesia. Pero repito, para entrar en materia, los apóstoles designados, que fueron 12 con el discipulado que caminó con Jesús, que fueron testigos oculares, se sentaron en Jerusalén. Y entonces viene la mezcla judío-mesiánica con la que lidian en el capítulo 15 de Hechos. Usted mira, claramente hay una mezcla, hermano, un ataque cerrado que hasta el día de hoy tenemos ese conflicto en contra de la iglesia cristiana por parte de judíos mesiánicos que practican la ley. Muchos de ellos muy radicales, hermano, en el día de hoy, que atacan fuertemente a la iglesia del Señor. Bueno, esto creo que ya no sirve. Vamos rapidísimo entonces, después de esta mini introducción, hermanos, a hablar de Saulo, un hombre influyente, hermano, ante el Sanedrín. El Sanedrín judío era el equipo de ancianato que gobernaba en Jerusalén, todo lo que tenía que ver con la Torá, con la ley, con todos los mandamientos y todo lo que se manejaba ahí. Y entonces Saulo, un hombre influyente ante el Sanedrín judío que le autorizaba a perseguir y matar a los cristianos, es apresado por los mismos judíos ortodoxos, hermanos, con los que él colaboró, para ser asesinado por estar aparentemente enseñando en contra de las enseñanzas de Moisés, pero no era cierto. Entonces usted puede ver que en su testimonio expresa su pasado a los judíos y les dice lo que él era antes, como referencia de lo que fue, pero que ya no está en su corazón, hermano. Agrego, y revivir el pasado es como algo honroso que contar a los judíos como referencia de lo que fue, pero ya no está en su corazón revivir el pasado como algo honroso que contar. O sea, era algo que Pablo les contaba como un testimonio. ¿Sabe por qué escribo esto? Porque yo he escuchado muchos testimonios. A mí me molesta mucho, hermano, los testimonios de algunas personas que, por ejemplo, voy a decirlo con mucho respeto, fueron drogadictos, pandilleros, fueron guerrilleros, no sé qué cosas, y cuentan su testimonio como que si se deleitaran todavía en ello. Y para mí, francamente, no hay ninguna honra en haber vivido una vida de pecado, una vida de miseria, de violencia, de prisiones, de drogas, de adicciones, y ver todo ese mundo, hermano, en que se vivió, como para venir al evangelio a recordarlo. Cuando se cuenta el testimonio, desde luego, lo digo nuevamente, es en un lugar específico, como lo hizo Pablo, en una plataforma correcta, a manera de glorificar el nombre del Señor y demostrar que antes éramos esto, pero ahora somos esto en el Señor. Y a mí me ha tocado platicar con muchísimas personas que reviven su pasado como que si todavía lo viviesen y estuvieran en su presente. Y esa es la verdad, que no se han desligado del pasado, viven todavía amarrados, atados a su pasado. Hablan todavía como antes, viven como antes, piensan como antes, buscan los placeres como antes, hermano, y todas esas cosas. Es porque todavía arrastran con ese pasado, no han podido transicionar.
Y yo entiendo, hermano, que no es fácil transicionar, pero la Biblia dice claramente en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, ¿qué dice es? Dígalo más fuerte, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, entonces ¿para qué traerlas al presente si ya pasaron? La única vez que se pueden traer al presente es como lo que Pablo enseña, en una plataforma para dar testimonio a una persona que viene de ese mundo para que pueda ver una transformación como lo hizo Pablo. Por esa razón hago hincapié en esto, a poder transicionar de un pasado bochornoso, horripilante, a una vida nueva en Cristo Jesús, hermanos, y una vida de libertad. ¿Cuántos dicen amén? Se me olvida que esto no sirve, hermanos, ahí lo voy a cancelar. Entonces Pablo expresa, hermano, que fue número 1 perseguidor de los cristianos, número 2 asesino. Mire qué testimonio. ¿Se imagina? He escuchado gente que me da su testimonio, es que yo maté a 4. Hermano, hasta miedo da de a platicar con ellos. No porque uno tenga miedo, pero de repente uno pues como que le dan ganas de entrar también con lo suyo, ¿no? A hablar con estos hermanos. No vaya a ser que se les salga el viejo y de repente quieran hacer algo, pero lo digo sarcásticamente. Pero en realidad, hermano, hay cosas que no se deben de recordar jamás. Nunca. Hay pasados que no pueden venir al presente. Yo conocí un pastor que un día se puso a dar su testimonio de allá en California. Él estaba en otro, salió de California, se fue a otro estado. Y de repente él contaba su testimonio. Cuando yo era pandillero, pasaba chuteando. Usted sabe, anteriormente había mucho de eso. A mí me tocó mirar todo eso, hermanos. Yo viví esa época también en California. Sé lo que es eso, salir corriendo. Entiendo eso. Pero este hombre contaba, cuando yo no era cristiano pasaba y chuteaba, o sea, le disparaba con escopetas y esto. Y él contó su testimonio. El Señor ya lo había perdonado, estoy seguro, de todo lo que hubiera hecho. Pero el FBI no. Entonces alguien, no sé, tal vez le alertó al FBI, a la justicia. Dijo, debe unas 3, 4 calacas mínimo, así es que vamos a llamar a la justicia. Y un día le cayó el FBI a la misma iglesia. Predicando el hombre, lo esperó el FBI. Le dijo, fulano de tal, sí, estás arrestado. Tienes un asesinato de no sé qué tantas cosas, así, así, así. El hombre era un asesino. Y ya estaba como pastor. Por eso le digo, es muy peligroso, hermano, porque Dios perdona, pero el hombre no. Y entendemos que cuando una persona viene de una vida de violencia, hermano, hay mucho que hablar. Hay mucho que se vive en ese mundo, ya sea por malicia, por maldad o por defensa. Pero se hacen cosas muy desagradables. Y Pablo, hermano, era un perseguidor de la iglesia y contó su testimonio a los judíos que sabían que lo habían comisionado para hacer todo esto. Perseguidor, asesino. Y también dice que era celoso de la ley como ellos. Ahí está el verso. Verso 19, yo le dije, Señor, ellos saben bien que yo andaba encarcelando y azotando a los que creían en ti en todas las sinagogas. Fíjese bien. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo también estaba presente aprobando su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. O sea, estaba en complicidad. Y como decía mi madre, hermano, un dicho muy franco: peca igual el que le agarra la pata a la vaca que el que la mata. Así dice el dicho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo dije bien o lo dije mal, hermanos? ¿Lo dije bien? Sí, ok, ahí va. Entonces es lo mismo, hermano. Y Pablo era un hombre de testimonio, pero él sabía cuándo dar su testimonio. Usted no mira a Pablo dando su testimonio. Fui un asesino, fui un drogadicto, traía una 45, una R15, una metralleta, balas y un montón, hermano. Espérense, al rato va por usted el FBI. No, tarde o temprano lo van a ver, lo van a oír. Acuchillé, asalté, robé, hermano, como si fuera una honra. No hay ninguna honra en eso.
No hay ninguna honra en hablar cuando te quedabas tirado todo drogado, hermano, casi a punto de pasarse. A mí me tocó levantar, hermano, amigos a punto de morirse. Usted no sabe lo que significa o lo que es eso, hermano, de meterle sal por la vena con agua. Galones de leche, hermano, hasta que revivieran los tipos. Es ridículo, es horrible. ¿Cómo vamos a hablar de eso como si fuera una honra en el evangelio, hermano? Hablemos de las cosas que Dios está haciendo, lo que Dios está transformando, para poder darle un ejemplo a los jóvenes, para que no anhelen este mundo en el que muchos vivimos, que fuimos arrastrados en la juventud de alguna manera u otra, hermanos. No hay ninguna honra en ello. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y Pablo entendió esto, que no había ninguna honra en hablar del pasado, a menos que fuera con gente indicada para poder testificarles del cambio que Dios había hecho. Avancemos. Después de su conversión, experimentando el rechazo por parte de los creyentes, tanto en Damasco como en Jerusalén misma, por parte de Ananías. Usted puede ver Hechos capítulo 9, verso 13, ahí usted mira el rechazo que Pablo experimentó. Pues claro, desde luego, ¿quién, hermano, una persona recién salidita del mundo no se le va a tener confianza? Más cuando le cuenta su testimonio, no se le puede tener confianza, hermano. Imagínense que usted se encuentre con uno que diga: cuando yo no era cristiano, yo le robaba a todos mis amigos. ¿Y usted lo tiene en su casa? ¿Me entiende? Usted va a decir: ah, caray, espérame un segundito, ¿será que ya se convirtió porque está recién salido del cascarón? Entonces, lógico, los hermanos tenían ese prejuicio, ¿se entiende? Capítulo 9, verso 13, mire lo que dice, hermano, de Hechos. Oiga, hablando de Ananías, cuando el Señor le manda a Ananías que vaya a orar por Pablo, pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y tú me mandas con... Pero es como si Ananías le estuviera diciendo: ¿estás seguro que está bien convertido? Sí, hombre, ve, lánzate. Pero Señor, ese hombre mata, es asesino. Yo no tengo confianza. Es de entenderse. Usted puede mirar los habitantes de Damasco, capítulo 9, verso 23, hermano, al 25. Vaya a ir rapidísimo. Y ahí usted va a mirar cómo aún los habitantes de Damasco lo rechazaron a Pablo. ¿Dónde estoy? 23. Después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él, de Pablo. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una, dice, canasta. Lo salvaron. ¿Por qué? Porque lo querían matar, lo rechazaban, hermano. Entonces Pablo experimentó el rechazo después de su conversión. Mire, el que no ha experimentado el rechazo después de su conversión no sabe lo rico que se siente. Yo le dije a usted la vez pasada que cuando a mí el Señor me alcanzó, yo vivía muy bien con unos amigos, hermano. Media vez el Señor me alcanzó, me corrieron de su casa y terminé en un taller mecánico viviendo en un Ben. Y la forma de bañarnos era hacer pesas primero, antes de entrar a la tina sucia, que tenía solamente pura agua helada, hermanos, para calentar un poquito en el tiempo de frío y aprovechar el agua rapidísimo y salirse. Mi amigo que me dio hospedaje en su Ben, en el taller mecánico, amablemente me compartió su cama, porque el Ben era de esos no muy grandes, hermano. Y en la parte de atrás él había hecho su camita. Así es que un día dormía él arriba y otro día dormía abajo. Y así nos compartíamos. Ahí estuvimos, hermano. Un hombre
después de ahí me dijo, ¿para qué estás en el taller? Vente a mi casa. Me dijo que era pastor, y usted sabe, uno cuando no conoce del Señor, jovencito, hermano, no sabe a veces la malicia que hay en algunos bandidos, hermano, que quieren llevarse a las ovejas y las enamoran con ofertas y también con proposiciones. Te voy a dar privilegio. Escuché que le dijo un pastor a una oveja que andaba por ahí: si te vienes conmigo te voy a dar un privilegio. Es muy común eso, que hagan algunos por ahí que tienen hambre de crecer, que deshonestamente hablando desequilibran a familias enteras del evangelio. Otros, hermanos, se los llevan engañándolos a manera de poder tener más miembros, utilizando las necesidades posiblemente hasta de vivienda, de dinero, de oración, de sanidad. Y a mí me pasó eso, desde luego, por eso aprendí. Me fui con un tipo que decía que era pastor. Después de eso salí del taller y me fui con un tipo que decía que era pastor, pero él quería que yo me congregara con él. Me dio a vivir en su garage, en un callejón, ni siquiera en su casa, en su garage, lleno de cosas, en un sofá viejo que estaba ahí. Esa era mi casa. Estaba jovencito, hermanos, usted debe entenderme. Él tenía control de la llave, del candado, hermano. Así es que cuando yo llegaba, él abría, y cuando no, pues él me cerraba. Pues un día llegué yo, hermano, porque no quise congregarme con él, a las 11 de la noche, más o menos. Venía de la iglesia, de mi culto, de donde yo me congregaba, y agarré el bus para donde vivía en la ciudad de este señor. Y cuando llego, el candado completamente cerrado hasta con otro. Fui y le toqué la puerta, nunca me abrió. 11 de la noche con frío. Hermano, para que se dé una idea, el rechazo. Por eso le digo, el que no ha experimentado el rechazo por el evangelio se ha perdido de algo muy emocionante y exquisito que le fortalece su fe. Finalmente me pasé, hermano, un buen rato tratando de que me abriera. Dije, este hombre ya me corrió. Ni modo, no me quise congregar con él. Me fui, hablé con el del bus que estaba todavía ahí, que ya no corría. Y me dice, joven, pero tú sabes que ya no corre la ruta a esta hora. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, pues no tengo dónde ir. ¿Qué voy a hacer? Pues ni modo, aquí me voy a quedar. Me dice, ¿dónde te puedo llevar? Casi las 12 de la noche, hermano. Y yo le digo, pues, si no es mucha molestia, llévame a la iglesia. Estaba como unos 15, 20 minutos, hermano, a la iglesia. Llegué a la iglesia, entré, sentía que era mi casa, busqué, dije yo, ¿dónde me puedo acomodar por aquí? Aquí me acomodo. Hermanos, miré que la iglesia tenía un bus de esos grandes viejos. Yo dije, de aquí soy. Y ahí me quedé. Agarré un colchón de esos grandotes, hermano, donde la gente se sienta. Antes eran cuadrados, usted se acuerda, y se quitaban, y me lo puse encima para cobijarme. Ahí amanecí al otro día, y luego al otro día, hasta que me agarraron los ancianos. Y me dijeron, hermano, te estás quedando en el bus de la iglesia. Ya les conté la historia. Y me dice, mira, voy a hacer una reunión, me dijo un anciano muy lindo que acaba de fallecer, por cierto, para que te busquemos un lugar en la iglesia y aquí te puedas quedar. Ya, hermano, le estoy contando casi parte de mi testimonio después de mi conversión. El de antes no se la voy a contar jamás. El después de mi conversión sí. Y entonces, hermano, fíjese qué interesante, porque me dieron un lugar ahí y ahí viví por 1 año y fracción, creo yo. Ahí estudié, ahí leí la Biblia. Yo pensaba que el Señor ya venía, hermano, así es que yo no tenía ni deseo de trabajar. Todo el mundo me decía en los estudios que el Señor ya venía. Yo decía, ¿para qué trabajo si el Señor ya viene mañana? Entonces yo estudiaba la Biblia horas, días, hermano, y los estudios, el seminario.
fue propósito y plan del Señor. Pero cuando tú no entiendes, te sales del propósito. Por eso le digo, Pablo experimentó el rechazo. Hermano, cuando tus hermanos te rechacen, dale gracias a Dios, porque vas a terminar al lado de Faraón gobernando. ¿Me explico, hermanos? Aunque el proceso sea doloroso, pero ¿me explico? Porque cuando empiezas a hablar y a quejarte, Dios te oye y cancela el plan que tenía para ti. Yo le digo, Pablo lo experimentó. Pablo no dijo, ay, hermanos más ingratos, si yo antes los perseguía, ahora me quiero juntar con ellos y no me quieren ni así, y ahora pues mejor me voy a ir otra vez a perseguirlos. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, bueno, pues ni modo, todo tendrá su tiempo, voy a esperar. Ananías me rechaza, los de Damasco también, ellos me conocen, pero voy a esperar. Se fue a Jerusalén, dijo, a lo mejor ahí me aceptan, y resulta que también, hermanos, los apóstoles lo rechazan. Vea conmigo, capítulo 9, verso 26, hermano. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo, hasta que surge un Bernabé. O sea, hermano, por eso le decía yo, el ministerio de los Bernabés en la iglesia es muy importante, porque son tutores, son ayos que ayudan en el trabajo del crecimiento de los recién convertidos. Se necesitan, hermano. Hechos 22:17. Entonces, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, sucedió que caí en éxtasis y vi al Señor que me decía, date prisa y sal de inmediato de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. El Señor le habló. Dijo, no te preocupes, te van a rechazar, pero no te preocupes, yo estoy contigo. Y entonces el Señor lo saca de Jerusalén, hermano, para ser designado a una población. Hechos 22:21. Pero Él me dijo, anda, porque yo te enviaré lejos. ¿A dónde? Mire, le repito nuevamente, si Pablo no hubiera decidido, porque recibió el rechazo y no por eso dejó su propósito, como muchos lo hacen. Ay, me voy de esa iglesia porque ahí lo rechazan a uno, ahí lo menosprecian y luego no lo ponen a predicar, ni tampoco le toman en cuenta sus talentos. Mejor me voy. Espéreme. Si usted realmente quiere servir al Señor, aprende a echar raíces. No quiere servir al Señor, váyase y ande de lugar en lugar y va a andar siendo arrancado de donde quiera, porque va a ser una planta, hermano, que va a estar puesta, pero que no tiene mucha raíz. Por eso cualquier problemita lo emproblema. Cualquier situación lo ladea. Una miradita lo tumba, hermano. ¿Usted no ha conocido gente así, hermano? Todo le ofende, por todo se molestan. Yo le llamo cristianos de chocolate, hermanos, porque cuando sale el sol de la lucha se derriten y por fuera se ven bonitos, hermosos. Pero cuando viene el toque de Dios, la prueba, empiezan a derretirse, hermano, y empiezan a darse cuenta de que no estaban tan fuertes como pensaban. No, hay que aprender a ser experimentados. Aprenda a sobrepasar las barreras y eche raíces. Pablo no dijo, por eso me voy a dejar el evangelio, me voy a volver otra vez a lo que yo era. Me la pasaba mejor allá con mis amigos, allá en los bailes, en las borracheras. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, el Señor me habló, me voy a ir. Ananías no me quiere, los de Damasco tampoco, los apóstoles tampoco. Y ahora sí, como dijo alguien por ahí, nadie me quiere, nadie me ama, mejor me como un gusanito, ¿verdad? Una vez me cantaron esa, hermano, que estaba hablando. Yo no sé dónde la escuché esa, pero alguien la cantaba. Pero Él me dijo, anda, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no eran judíos. En pocas palabras, tenemos evangelio porque Dios levantó a un Pablo que tenía una raíz fuerte, hermano, en lo que creía. Una experiencia fuerte. Es importante notar cómo el Señor es
hermano, designa específicamente a apóstoles como Pablo a grupos. Es esta la razón que se puede ser apóstol, pero no significa que todos te reconozcan tu apostolado. A mí muchos me han preguntado y me han dicho, me han llamado sarcásticamente y me han llamado: vos, ¿a poco ya eres apóstol? Porque a veces la gente me llama así, ¿no? Yo no les digo ni sí ni no, hermano, yo ahí los dejo. Yo digo, pues hermano, es que hay que entender lo que es el apostolado. Es un enviado a una labor y Dios designa. Ese fui yo, hermanos, ando buscando un arbit todavía. No la hallo, ¿verdad? Está media escondida. Pero no significa, hermano, que ya porque alguien dice o es ungido como apóstol, el Señor le dio una visión apostólica. Mire, hermano, en el caso nuestro, como levantando la cosecha, yo le voy a decir algo. Mi abuelo espiritual fue apóstol, mi padre apóstol, mis hermanos muchos apóstoles. ¿Qué se espera de una familia apostólica? ¿Acaso no se va a tener la visión que Dios dé, que Dios reparte esa decisión del Señor? Yo a veces veo a mis hermanos que tienen iglesias numerosas, hermano, y yo al principio le preguntaba al Señor, le decía: Señor, pero si yo vengo de una iglesia, tú sabes. Pero cuando yo voy a la Biblia, el Señor dice: pero yo reparto como yo quiero. Y muchas veces hay que aprender a esperar, hermanos. No todos brillan igual. Mire a Pedro, mire a Pablo, mire a Santiago o Jacobo, mire a Juan. Pero ¿dónde estaba Felipe? ¿Dónde estaba hermano Tomás? Perdón, ¿dónde estaba todos los demás? Bartolomeo, Simón, ¿dónde? No se sabe de ellos. ¿Me explico? Entonces hay que entender que cuando Dios, hermano, da una visión a una persona, a una designación apostólica como a Pablo, no todos le van a reconocer su ministerio. Es muy normal porque todo tiene su lugar. Hay que entender que aparte es de notar que David en sus 3 unciones nos muestra cómo el reconocimiento es gradual y personal. Hermanos, voy a hablar rapidísimo de esto. David en su primera unción fue ungido en su casa por los de su casa, hermano. Esa es una unción apostólica local de casa. La segunda unción que David recibió fue la de Judá. Y Judá es el campo sacerdotal, ministros y líderes, hermano, que empiezan a reconocer un liderazgo dependiendo su ministerio. Y la tercera fue en Hebrón, por parte de todos los ancianos de todo Israel. O sea, esto ya sería en todo lugar, en las naciones. Por eso hay que entender, hermanos, que hay diferentes niveles apostólicos, que se empieza por casa. Y Pablo mismo lo dijo, hermano, en 1 Corintios 9:2: y para otros no soy apóstol, ciertamente para vosotros lo soy, porque vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. O sea, Pablo hablaba de sus hijos en la fe, que había engendrado muchísimos hijos que aún eran ministros, le ayudaban en el ministerio, eran colaboradores, hermano. Se habían formado a la sombra del apóstol Pablo, habían aprendido liderazgo, habían aprendido, hermano, ministerio con él. Muchos de ellos habían nacido de sus lomos, otros no, habían sido añadidos, hermano, que Dios se los dio, porque Dios te da hijos añadidos o nacidos, pero Dios te da la bendición de desarrollar una paternidad espiritual o en la fe, como usted le quiera llamar. Entonces su designación apostólica fue específicamente para los gentiles. Fíjese que Pablo no fue designado para ir con los judíos. Pablo fue designado por el Señor a ir con los gentiles. Cuando hablamos de los gentiles hay que entender qué dice el concepto hebreo, hermano, y cómo se traduce. Y la manera de traducirse se conoce como goy, cuando habla de una persona gentil, un individuo. Pero cuando es un plural es goyim, que habla de una nación, pueblos paganos no judíos o extranjeros.
Esa era la ideología que tenía el judío, o el concepto, hermano, acerca de alguien que no practicaba la Torá, que no practicaba lo que era el Talmud o lo que sería el Mishnah, que es la ley oral, o el Mishnah, que sería los mandamientos, hermano, y la Tenaj, o la lectura de todo lo que es el Antiguo Testamento, o sea, todos los rudimentos judíos. Ellos miraban a una persona que no practicaba su religión, decían, ese es un gentil. Estamos hablando de alguien que no era judío. Porque cuando alguien judío que no practicaba, hermano, la Torá, solamente era una persona que se había desviado y que era un idólatra, un rebelde. Pero un gentil era una persona no judía, una nación, un goyim, hermano, un pueblo pagano no judío, extranjero. Y aquí lo vamos a mirar rapidísimo en Hechos 9, 3, 4, cuando dice: sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco de resplandeciente, le empieza a hablar de esa experiencia. Dice: resplandeció en su alrededor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Mire bien, pero él me dijo: anda, porque yo te enviaré a quienes, a los paganos, hermano, a los pueblos extranjeros, porque a estos ingratos los mandé, pero no fueron. Y usted es testigo de que el Señor los mandó. Mateo capítulo 28, verso 19 les dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Pero ellos se sentaron en Jerusalén, y por eso el Señor tuvo que mandarles en el capítulo 7 una persecución hasta el 9. Y se conoce hoy en día como la diáspora de Jerusalén, porque si no salen, hermano, ni siquiera Antioquía hubiera sido alcanzado. Pero los que salieron huyendo de la persecución, dice Hechos capítulo 11, hermano, predicaron en Antioquía y todas las regiones de alrededor. Entonces hay que entender que el Señor levanta a Pablo, se le aparece en el camino, después de haber sido un perseguidor, un malo. Usted puede lo que sea. Por eso a mí me encanta o me gusta mucho ver, hermano, vidas transformadas de verdad. No esas que nomás le hacen al cuento. Es que mira, hermano, es que las luchas son muy difíciles. Claro, y que le dijo que iba a ser bueno, que no iba a haber luchas. Seguro que iba a haber muchas luchas. Más cuando el Señor te llama a un ministerio que te pide el precio a pagar. Ahí es donde muchos se confunden. El Señor me dio una palabra de profecía, me dijo que me iba a usar, y están sentados ya, hermanos, se les está pasando el tiempo esperando que Dios los use. Y no pasa nada. Y siguen diciendo: yo creo en la promesa del Señor, que Dios me iba a usar. Pero hay que entender, hermano, el llamado del Señor. Llamado, procesado y enviado. No es llamado y enviado a decir tonteras y sandeces, y en vez de edificar, destruir el cuerpo de Cristo. No, Dios llama, te procesa. Si aguantas el proceso te aprueba y luego te envía. Si no, no. Entras en el grupo de muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque mucha gente le gusta brillar, pero no saben que hay un proceso que Dios va a tener que hacer con ellos para destruirlos y deshacer al hombre interior y reformarlo para que sea un vaso santificado y limpio y útil para toda buena obra. Así funciona en el reino de Dios. Romanos 1, 14, 15, le voy a dar varios versos como el Señor habla que designó a Pablo para que fuera a los gentiles. Acompáñeme rapidísimo para ir avanzando. Romanos capítulo 1, dije verso 14, ¿correcto? Tengo más versos, pero le voy a dar solamente estos para que usted se motive a buscar. Pablo dice: tengo
Obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros. ¿Se da cuenta? Gentiles. No dice judíos. Para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte dice: ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis ¿en dónde? En Roma, un pueblo gentil, pagano. ¿Me está captando, verdad, hermanos? Pablo enviado a los gentiles. Gálatas capítulo 2 verso 9. Vaya conmigo rapidísimo. Mire lo que dice. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que estaban considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos ¿a quiénes? ¿A quiénes, hermano? ¿Lo está leyendo conmigo? ¿A quién? Hermano, a mí me da la impresión que usted no lee la Biblia ni en la iglesia. Porque una persona que lee la Biblia así lo saca rapidísimo. ¿A quiénes? A ver, hermanos, levanten todos Biblia para ver quién trae Biblia y quién no trae para poder ponerlo en disciplina. No, hombre, no la levante, no estoy siendo sarcástico. Le motivo a que lea la Biblia. Entonces dice que le dieron la diestra de compañerismo para que fueran enviados ¿a dónde? A los gentiles. Y ellos a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Entonces, prácticamente los apóstoles se sentaron en Jerusalén con los judíos y le dijeron a Pablo: ya que el Señor te levantó, y Bernabé, váyanse con los gentiles entonces. Nosotros no nos oponemos. Y se fueron. Eso nos habla de la designación de Pablo exclusiva a un pueblo gentil, hermano. Que no es un pueblo judío, es un pueblo idólatra, bárbaro, pagano, hermano. Vamos a ver 2 de Corintios 10:13. Vamos otra vez ahí. Dice: mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Entonces, hermano, ¿qué le dio el Señor al apóstol Pablo? Diga conmigo: una medida, una esfera. Y le dijo: quiero que te concentres, porque a Pablo sí lo designó exclusivamente a los gentiles. Y le dijo: quiero que te concentres principalmente en todos los pueblos gentiles. Olvídate de estos ingratos. Pero Pablo, hermano, como tenía tanto para hablar, le hablaba como un extra, un adicional a los judíos. Pero su designación fue a los gentiles. Y aquí Pablo habla lo que el Señor le entregó, hermano, una medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Pues no nos excederemos a nosotros mismos, como si no hubiéramos alcanzado ya, que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Entonces Pablo estaba cumpliendo su comisión, hermano, porque sabía que el Señor, mi hermano, yo estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, hay ministerios que yo admiro mucho y respeto mucho. Por ejemplo, Victory Outreach es uno de los ministerios que yo admiro mucho y respeto mucho para un grupo de personas. Praise Chapel, no sé cuántos conocen lo que es Praise Chapel, pero Praise Chapel es una organización muy similar a Victory Outreach, hermano, que trabajan muchísimo con adictos. Yo no podría trabajar, soy franco, hermano, de la manera como ellos trabajan. Yo he estado en algunas reuniones de ellos, es sorprendente, aunque ellos hacen una mezcolancia para impactar a la gente con sus dramas y que no existe bíblicamente y teológicamente hablando, pero la gente es tocada. Y ellos lo hacen porque en realidad casi la mayoría de estos movimientos no tienen un fundamento doctrinal, tienen una pasión evangelística por alcanzar al drogadicto, al homeless, al alcohólico, al homosexual, a la prostituta y todo ese tipo de personas, hermano, que han estado presos en la calle y son muy lindos, muy entregados a esa misión. Pero no todos tenemos que hacer ese trabajo. Hay gente que podemos dedicarnos a otro tipo de grupos, porque Dios designa
como Pablo, a grupos especiales. No todos tenemos el carisma, ni la misión, ni la comisión para ir a toda clase de personas. Hay gente que solamente se dedica a matrimonios, a familias, hermano. Son expertos en trabajar con matrimonios. Hay gente que se dedica solamente a jóvenes. Hay gente que nos dedicamos al formamiento de discípulos, como nosotros, levantando la cosecha, a establecer una visión en el corazón del reino. Pero se da cuenta que nosotros no andamos, hermanos, ni vistiéndonos de cholos, ganándonos a los pandilleros, hermano, ni tampoco nos vestimos en harapos para ir a ganar a los homeless. Al menos yo no conozco a ninguno aquí que haga eso. Si el Señor levantara a alguno, yo diría gloria al Señor. Yo le he contado esto, pero se lo voy a contar. Un día, un muchacho que estaba con nosotros, que después se intentó dedicarse a pastor, pero no la hizo. Por aquí en esta área, por cierto. No la hizo porque, hermano, no es que tú te metas al ministerio. Si el Señor no te mete, ¿para qué te metes? ¿Para qué vas a tomar cargas que no te corresponden? ¿Cuál es la idea? No funciona así. Al contrario, debes de saber que el verdadero ministro vela por almas. Velar no significa seguirle el rollo a la gente o estar con ellos. ¿Qué necesita, mijito? A ver, dígame, ¿que le pague la renta? ¿Que le arregle el bus? ¿Qué hago? ¿Le arreglo su matrimonio? No, no funciona así, hermanos. Velar por las almas es enseñarles lo concerniente al reino del Señor, enseñarles principios espirituales, la doctrina, las promesas y sobre todo el amor a Dios sobre todas las cosas. Que tu corazón no se divida, que tu corazón no se apague en el fuego de buscar de Dios. No es suplir las necesidades al pueblo. Esa la ideología la metió la Iglesia Católica para poder mal enseñar al mundo. Por eso mucha gente, hermano, cuando viene a una iglesia cristiana, vienen buscando muchas veces, no todos, muchos dije. Y si no, pregúnteme a mí, hermano, que me ha pasado muchas veces. Yo contento que llegaron nuevas almas, una familia completa, hermano. Digo, aleluya, la iglesia está creciendo, nos están visitando aunque la iglesia no evangelice. El Señor está mandando las almas. Al rato me llega el anciano pastor, esa familia numerosa que usted vio ahí, quieren hablar con usted. ¿Y qué quieren hablar? Le digo yo. No, le digo yo, dile que, no sé, invéntate algo, le digo yo. He tenido que decir eso, hermano. No he mentido. Les he tenido que decir, invéntate algo. Dile que me voy a ocupar ahorita y me ocupo, hermanos. Para no mentir. Hazlo un hermano y me ocupo. Vente, le digo. Tengo que ocuparme contigo ahorita. Que no quiero mentir. Y me ocupo. Y algunos me han hecho plantón. Ahí están esperando al pastor. Y he tenido que atenderlos porque ya fueron todos, menos ellos. Y al final le digo, ¿y qué pasó? No, es que mire, pastor, venimos que esto, que lo otro. Y usted sabe, la renta, necesitamos recursos. Le digo, no, nosotros no tenemos. Lo siento, le digo. Pero es que es una iglesia. Yo sé. La iglesia esta necesita que usted le dé, no que venga a quitarle, para poder seguir predicando el evangelio del reino. Bueno, fuera, hermano, que las finanzas del ministerio estuvieran hasta el cielo, estuviéramos metidos en las misiones, apoyando obras legítimas, reales, no a una bola de vagos que por no pagar la renta ahora vienen a buscar recursos a la iglesia. No, hay que mandarlos a trabajar, que se hagan responsables y que sostengan a su familia. Yo le he contado esta historia también, pero se la voy a contar. Nosotros teníamos un miembro que lo ayudamos, lo sostuvimos años atrás. Con todo el corazón lo hicimos, hermano. Y abusó de nosotros. Ya la iglesia nadie le quería dar nada. Nosotros también no le dábamos nada. Un día se quedó sin casa por irse a vacacionar con un dinero que agarró de sus taxis. Cuando regresó tenía sus cosas en la calle. ¿A quién cree que fue a buscar primero? Al pastor. Y como el pastor no le hizo caso, fue a buscar a los hermanos benevolentes. Y los hermanos benevolentes estaban cansados también. Así es que se quedó solo, con familia en la calle. Ay, hermano pastor, qué malo es usted. No, qué sinvergüenza la gente. Que no se ponen a pensar que no tienen que cargarlo a uno.
Me llama todavía un día, me dice: vos, aquí estoy, me dejaste en la calle con mi familia tirado. Yo le tuve que ser claro y tronante. Le dije: varón, no te equivoques. Si tú estás en la calle es por tu irresponsabilidad. Yo no mandé a tu familia a la calle, fuiste tú. Porque yo te dije que no te fueras a vacacionar, que pagaras tu renta mejor para que le dieras techo a tus hijos y a tu esposa. Pero preferiste irte a gozar y allá hacer tus cosas y comprarle tabletas a tus hijas. Así es que ahora te friegas. Y ahí lo dejé. Sí, así de malo soy, hermanos. Ahí no dijo amén. Este otro joven que me dice un día: pastor, siento en mi corazón, me dice así, que vayamos a Seattle. Abajo de los puentes hay muchas almas que ganar. Yo le dije: amén, hermano. I agree with you, le dije yo, rapidísimo. Muchas almas. Amén, pastor. Mire, vamos a hacer sándwich. Buena idea, hermano, le dije yo. Vamos a hacer unas tinajas de jugos, café y donas. Y vamos a ir a predicarle a esas personas que están abajo de los puentes. Hermano, le dije yo, gloria al Señor. No, pastor, vamos. Ah, no, mi hijo, le dije yo, a mí el Señor no me dio la visión, te la dio a ti. ¿Sabe qué hizo? No fue nunca. Era mentira que tenía pasión. Cuando una persona tiene pasión, hermanos, se mete. Yo tengo gente ex drogadicta de pandillas que no quiero ni mencionar, que hoy en día son ministros, que son mis hijos espirituales. Pero ¿sabe dónde nos metimos? Con ellos, a ganarlos para el evangelio. Transformados y convertidos. Homosexuales que salieron, hermano, del homosexualismo en todo el trabajo evangelístico que hicimos, que ahora tienen familias. Es que, hermano, usted no vaya a hacer jamás esto. Pero en el amor y la pasión que uno a veces desarrolla en la falta de sabiduría y de ciencia, hicimos cosas extrañas, pero que Dios las respaldó. Salíamos a la 1 de la mañana a predicar el evangelio a toda la gente que andaba en la calle con un grupo de personas, abajo los puentes, en las calles, en lugares exclusivos que nadie podría llegar en ese entonces o en este tiempo, no lo sé. Y el Señor nos dio éxito, en su gracia y misericordia nos guardó. Le puedo contar muchísimas experiencias, hermano, de todo eso. Pero una de ellas es cuando nos metimos a los antros. ¿A los antros, pastor? Sí. ¡Ja! No, eso sí no. Los santos no. Mire, en la ignorancia de uno y la pasión uno cometió errores. Yo no voy a decirle a usted que vaya a los antros. Esos errores los cometimos nosotros. Vamos a ir a sacar a todos esos borrachos de que están ahí ahogándose en el alcohol, de seguro que se están divorciando, de seguro que tienen una pena. Vamos a ir a hablarles del evangelio. Y nos metíamos, nos sentábamos con ellos, hermano, y los sacábamos. ¿Y saben dónde terminaban ellos? En la iglesia. Está bien, júzgueme, no se preocupe. Yo me meto a una iglesia católica si me invitan. Yo no tengo problema con los monos esos que ponen ahí, hermanos, ni con las imágenes. He dormido en casas donde, hermano, parece que ahí fuera más casa que templo. Y a mí no me molestan en lo absoluto. Para mí no significa nada. Si yo voy a ver una vida transformada, hermano, la voy a ver por la gracia del Señor. Yo prediqué en un hogar por 7 meses, hermano. 7 meses prediqué en un hogar. Oiga lo que le estoy diciendo. Le dediqué 7 meses a esa familia de mi tiempo, tan ocupado que tengo. Que no se lo digo sarcásticamente, se lo digo de verdad. Tan ocupado que tengo con muchas cosas que no solamente son de la iglesia. También como persona tengo mis responsabilidades y cosas que atender. Pero cuando tú miras, hermano, este tipo de testimonios, tú te gozas porque marcas vidas enteras con el poder del evangelio. Predicando en un hogar, en una cena normal,
el Señor me dio una familia, porque yo creo que las carnes asadas y las reuniones deben de ser con un propósito de evangelismo, sino para qué rayos las hacemos. Está bien, confraternicemos, pero tiene que haber un propósito. Invita a una familia que no conoce al Señor. ¿Para qué invita a todos los hermanos siempre? Invita a alguien que no conoce al Señor. Seamos objetivos en lo que hacemos y aprovechemos el tiempo. En una cena, hermano, yo siempre lo he dicho que si me iba a invitar a alguna reunión, invíteme a predicar. Claro, añádele comidita, ¿no? Y cafecito, pues, lógico. Pero yo voy inmediatamente. No me importa si hay borrachos o no hay borrachos, a mí no me interesa, pero si yo voy a predicar. Pero si me invita usted ahí y va a estar una bola de borrachos, no me invite, no voy, no necesito andar oliendo todo eso apestoso al alcohol y a tabaco que la gente se mete pensando que eso es algo muy honorable, y luego después usted sale con sus amigos oliendo alcohol y a tabaco sin que usted haya fumado ni tomado. La gente le dice, usted huele medio raro, a saber de dónde viene, ¿no? Y le cuento que el Señor me dio una familia en esa cena, hermano, y le dediqué 7 meses de mi tiempo. Iba y les ministraba, les predicaba. Usted entraba a su casa, unos altares, hermano, grandísimos. Usted ya sabe qué, altares. Al puro entrar a la casa afuera, un altar. Abría la puerta, colgada de la puerta un ídolo así de este tamaño. Miraba hacia el frente, altar, 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 imágenes, imágenes, altar, imágenes donde quiera. Iba al baño, veladoras, altares. Hombre, hermano, eso es, ¿para qué le cuento? Yo prediqué normal. Igual, poder de Cristo, transformador, porque yo creo en Él. Yo mismo lo viví, lo he experimentado. A mí no me gusta hablar del pasado porque no me gusta recordar mi pasado, no porque me afecte, es porque no hay ninguna honra en ello. Me gusta hablar más de lo que pasó después que el Señor me alcanzó. El proceso, el trato, hermano, que ahora nos permite brillar predicando, nos da el derecho de pararnos en un púlpito a predicar la palabra del Señor a almas que son del Señor. Cuando llegaron los 7 meses, hermano, y fraccioncita, yo llegué a esa casa, normal, otra vez, hermanos, Dios les bendiga, ¿qué tal? Yo ya les decía, hermanos, por fe, hermanos. Ya se había juntado una familia, una familia había invitado su familia a otra familia, ya habíamos 2 familias, hermano, habíamos varios. Llegué yo, y yo me senté, hermanos. Yo dije, espérame un segundo, es que no, usted sabe, yo estaba tan acostumbrado. Yo dije, aquí hay algo raro. No sé, pero percibo que hay algo raro. ¿Qué rayos será? Decía yo, ponía algo raro, decía yo. Hermano, créamelo, no captaba. Hasta que uno de ellos me dice, pastor, así me decían, ¿ya se dio cuenta que hay algo diferente en la casa? Y yo dije, sí siento que hay algo diferente, pero ¿qué es? Entonces me señalan unas cajas, hermano, así que habían algo. Me dice, mire, hemos entendido que esto no tiene poder y que no agrada a Dios. Queremos entregárselos a usted que nos ha predicado, porque nosotros hoy reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hoy en día son grandes ministros, son servidores del Señor, son familias, hermanos, que sirven, que han servido fielmente como ayudas ministeriales en la iglesia de un amigo. Gente de testimonio. Yo quiero esos testimonios de parte de ustedes cuando se reúnan. Tráiganme unos testimonios, me quiero gozar con ustedes, hermanos. Y convivan, háganlo completamente, con toda libertad, pero añádele esa pasión de un cristiano, hermanos. Diga amén. No se olvide de su designación si el Señor lo designa a un grupo, porque todos fuimos designados a algo. Vamos rapidísimo, 1 Timoteo 2:7, para avanzar. Me estoy tardando, no pensé tardarme tanto. ¿Dónde estoy? 1 Timoteo, ¿qué dije? 2:7. Vamos rápido. Mire lo que dice aquí de Pablo.
Considerad lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos. No, no puede ser este. Tiene que ser, estoy leyendo segunda, perdón, hermanos. Es primera. Ahí está. Dice, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas que hacen de las declaraciones. Pero nosotros sabemos que la ley es buena, bla, bla, bla. Caray, pues hombre, me robaron este verso, hermanos. ¿2 qué dice? Sí, ¿cuál es, mijo? ¿Segunda o primera? Primera de Timoteo 2. Es que sí. Estoy yo mal. Estoy leyendo primera, capítulo 1. Ahí está 2:7. Y para esto fue constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en verdad y en fe. Entonces, le pregunto yo a usted, ¿a dónde designó el Señor a Pablo? Con los gentiles, hombre. Por eso, hermano, si el Señor le pone la pasión a usted de ir con los jóvenes, vaya, hombre, no invite a nadie que no tenga esa pasión, le va a servir de estorbo. Porque hay gente que no sirve para ese tipo de trabajo. Si usted va a levantar una obra, lo primero que le dicen, pero es que va a ser mucho el trabajo. Es que, ¿y ahora qué vamos a hacer con más trabajo? Es gente que no sirve para apoyarle en una obra. Tienen que madurar. Usted siente la pasión de ir a evangelizar y el Señor siente que le ha designado a ir a grupos específicos. Hermano, no se lleve a todos. Lo van a trazar. Llévese a unos que usted sabe que anduvieron en ese mundo, que van a entender por qué se le tiene que predicar a esa persona. ¿Va a ir a hablar con un matrimonio? Por favor, no se lleve a una persona que se acaba de divorciar porque es cristiana. Llévese a alguien que tiene una familia, que sabe lo que es pagar el precio del matrimonio. Sí. ¿Va a ir a hablarle a un borracho? Llévese un ex borracho. No para que vaya a hablar a ver cómo se tomaban ¿cómo le llaman? Las cubas, hermanos. Cubas. ¿Así le llamabas tú antes, cubas? Sí. Ya no. Es correcto, antes. Ya no. Ahora aplicamos Efesios 5:18. ¿Qué dice Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas antes sed llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Rápido, Gálatas 2:8. Otro pasaje más. Le prometo que termino rapidísimo, hermanos. Gálatas 2:8. ¿Qué dice? Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Entonces Pablo sabía su designación, hermano. Pablo sabía su designación. Sabía que había sido comisionado a ir con los gentiles. Es evidente que el apostolado de Pablo fue dirigido a los gentiles. Eso no significa que no pudiera predicar a los judíos, porque lo hizo. Los judíos creían que tanto la ley como los pactos solo eran para ellos. Se jactaban de tener el conocimiento de Dios verdadero, pero de nada les sirvió porque no lo honraron, no lo compartieron. Es esta la razón que se oponían arduamente a que se mezclaran los grupos gentiles en la predicación de Pablo, porque para ellos los gentiles eran paganos idólatras. Los judíos estimaban a los pueblos extranjeros gentiles, le llamaban perros. ¿Usted nunca escuchó esa frase? Cuando usted mira las películas, hermanos, de la edad media, o las tribus nómadas, creo que se llama así. ¿Cómo le llamas? A ver, ¿cómo? No te oigo. Dómadas, ahí está, ya la agarramos. Dómadas, algo así. Ahí estamos, hombre. Usted siempre va a mirar esa frase, el paganismo, hermano, contra la fe en Dios. Siempre va a haber. Todos los que no creen en lo que ellos creen,
paganos, idólatras, y los presentan como si fueran los peores, los hechiceros, los miserables, no sé cómo presentarlos, hermano. Pues así nos miraban los judíos, hermanos, a nosotros, y casi tengo la certeza que nos siguen viendo así, hermanos. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Tenemos un ejemplo bíblico aún en el ministerio de nuestro Señor para señalar el criterio con los gentiles. Rapidísimo, vamos a Mateo 15, 21, 27. Fíjese bien. Mateo 15, 21 al 27. Mire bien. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer que dice, cananea, que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija está terriblemente endemoniada. ¿Quién era la mujer? Cananea, gentil. Pero él le respondió, le recuerdo que como hombre tenía la cultura judía, pero él le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban, pero él no le respondió palabra, pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo ¿a quién? ¿A quién? Me explico, hermanos. Aún el Señor, en su mente, hermano, judía, humanamente hablando, tenía ese concepto. Perrillos, una mujer cananea gentil, como se les llamaba en aquel entonces. Fíjese bien lo que dice aquí. Pero ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Una obra de poder con una mujer gentil. Pero mire cómo la llamó. Así es que usted tiene que entender cómo los judíos llamaban a los gentiles y por qué es que no podían los judíos comer, hermano, con gentiles. Por eso Pablo reprendió a Pedro en Gálatas capítulo 1, cuando se sentaba a comer con los de la incircuncisión, o sea, los gentiles, media vez no estuvieran los de la circuncisión, y le llamó hipócrita. Léase la Biblia, ahí está escrito. Cuando mencionó a los judíos, cuando mencionó a los judíos la predicación a los gentiles, se le acabó la audiencia a Pablo ahí. Hechos 22. Está relatando su tema Pablo, capítulo 22, y media vez menciona a los judíos. Media vez menciona a los gentiles, perdón, los judíos dicen: se acabó. Le escucharon hasta esta palabra, entonces alzaron su voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Como ellos daban voces, arrojaban sus ropas y echaban polvo al aire. Entonces, hermano, Pablo sabía su designación y se la comentó a los judíos, hermano, que lo habían apresado. Pero media vez él dijo: el Señor me designó a los gentiles. Y dijeron: no, esos son idólatras, paganos, bárbaros, esos son peor que animales. Era el criterio que tenía el judío. Vamos a concluir rapidísimo. Pablo no fue el que abrió la puerta a la predicación a los gentiles, si bien es cierto, hermanos, ya que vemos que aún nuestro Señor Jesús en repetidas ocasiones a predicar, ministrar a los gentiles. Lo vemos predicar y ministrar a los gentiles, como en el caso de la mujer cananea que vivimos ahorita, también con el centurión romano. Vemos cómo le toca a Pedro abrir esta puerta en Hechos 10 y 11 en la casa de Cornelio, cuando el Señor manda a Pedro a predicar. Pero podemos ver con claridad la designación apostólica de Pablo a los gentiles. Su ministerio se basó en la conquista de los pueblos paganos, y por causa de su ministerio el evangelio llegó a las naciones no judías
De no haber sido así, no tuviéramos evangelio a las naciones por parte de una iglesia judía que aborrece a los gentiles. Terminó. Pasen los hermanos de alabanza rapidísimo. La designación de Pablo llevó el evangelio a las naciones. Usted y yo hoy podemos gozar de este evangelio, hermano, porque recibimos nosotros, hermanos, esta palabra desde antes, por medio de un apóstol que se dejó usar, que no le importó el rechazo. Él no anduvo con rollos. Él no revivió su pasado. Él entendió su llamado y se dejó procesar por el Señor para ser enviado. Y por eso es que hoy nosotros, como gentiles, hermanos, tenemos este evangelio glorioso. Por eso entendemos ahora por qué. Entendemos ahora por qué, hermanos, el Señor le dio a Pablo el ser perito arquitecto de la iglesia. Mucha gente no le gusta. Usted le pregunta a un musulmán, ellos van a decir: no reconocemos las cartas o las epístolas de Pablo, no las reconocemos. Creemos en los 4 evangelios, pero lo demás no, dicen ellos. Pero cuando vemos a la iglesia apostólica de los Hechos, 30 años de gloria, hermano, escritos en 28 capítulos. Nosotros entendemos ahí que Dios levantó a un apóstol llamado Pablo, que se dejó usar por el Señor, que no le importó cuál era el precio que tenía que pagar, pero él se dejó usar. ¿Por qué no se pone de pie o se hinca o busca del Señor y oramos y nos presentamos delante de la presencia del Señor y le decimos: Señor, así como Pablo, yo estoy dispuesto, no importa que me señalen, que me rechacen, no importa que tenga que ir a grupos específicos, en mi camino le predicaré a los demás, pero usa mi vida. Atrévase a decirle al Señor: usa mi vida, usa mi vida, usa mi vida, pero prepárame, estoy dispuesto a que tú hagas la obra. Hermano, Dios no va a hacer la obra con aquellos que se quedan en medio del camino. Dios no va a hacer la obra con aquellos que ahorita le dicen sí, mañana no. No, Dios busca hombres y mujeres atrevidos, definidos, que puedan recibir de Dios una designación, una comisión, que están enseñando y que están dando muestra de lo que Dios les ha dado para que hagan. Y si tú sabes lo que Dios te ha dado para hacer, hazlo. ¿Por qué esperas a otros? ¿Para qué quieres grupos para hacer algo? ¿Por qué no lo haces tú y a lo mejor el Señor te da a tu equipo para que pueda empezar a hacer lo que el Señor te llamó a hacer? Empieza a trabajar, empieza a cumplir tu propósito, empieza a cumplir con tu ministerio y no te detengas. No te detengas porque tus hermanos te rechacen. Al contrario, es una buena señal. Pero no te la pases toda la vida de lugar en lugar. Aprende a echar raíces. Aprende a echar raíces. Aprende a crecer y a madurar. Aprende a formarte. Está bien, gloria al Señor. Canten un canto, hermanos. Me volaron mi silla los hermanos. Levanten sus manos al cielo. Cantemos un canto al Señor. Levanten sus manos. Seamos agradecidos. Démosle gracias, hermano. Gloria a Dios. Fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo
Gracias, Padre. Bendito Dios. Señor, gracias por este tiempo glorioso. Señor, gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Señor, gracias porque eres bueno. Señor, gracias por tu misericordia. Fuiste tú el que decidió cambiar nuestro camino. Fuiste tú, Señor. Gracias, Señor. Así como Pablo, hermano, el Señor lo encontró en el camino. Así el Señor te halló en el camino. Pero muchos necesitan renovar sus votos con el Señor. Muchos necesitan renovar las palabras que el Señor les dio en un principio. No te atengas a ellas, porque muchos tienen esperanzas fallidas. Muchos están esperando un sueño fallido. No han hecho nada para que suceda. Se han quedado esperando que Dios haga todo por ellos. Pero si tú revisas la historia del apóstol Pablo, tú vas a mirar que Pablo no se dejó desmoralizar ni se desanimó. Se fue a Arabia por 3 años y allá aprendió Pablo en 3 años lo que no pudo aprender en Jerusalén. Y luego se regresó a Antioquía y ahí estuvo 14 años esperando, hasta que un día el Señor dijo, en oración y ayuno, la iglesia, a través del ministerio profético: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que lo he llamado, para la designación que 17 años atrás le hice. No pienses, hermano, que nomás es llamado y enviado. Vas a tener que aprender a ser procesado. Y se aprende a servir al Señor bajo autoridad, bajo la fidelidad, la integridad en un ministerio de Dios. Por eso un privilegio, es un campo de entrenamiento que Dios te permite tener para que empieces a ser formado, empieces a ser trabajado, para que el día de mañana el Señor te halle fiel para ponerte en un ministerio más grande que solamente un privilegio. Pero si fallas en tu privilegio, no le vas a fallar en el ministerio del Señor. Por eso hay que aprender el proceso en el privilegio dentro de casa. Ahí es donde se recibe la primera unción. Levante su mano derecha hacia el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos a este pueblo. Confirma tu palabra, Señor. Háblales, oh Dios. Y todo argumento humano que tengan, destrúyelo en el nombre de Jesús. Destruye, Señor, a través de tu palabra. Y toda influencia diabólica que esté estorbando sus mentes, destrúyela también, para que este pueblo se defina a servirte, a poner su mano en el arado hoy, y que nunca piensen quitarla. Que pasen los años y los años y puedan decir: un día decidí yo y mi casa servir al Señor, y hasta el día de hoy la servimos, no importando el que se desvía a mi diestra, a mi siniestra, pero yo decidí servir al Señor. Y mirarás la cosecha del fruto del trabajo que Dios te ha dado que hagas con el tiempo, en el nombre de Jesús. Démosle palmas al Señor en esta tarde. Démosle palmas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, dígale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vale la pena servir al Señor, no solamente por la promesa eterna,